¿Cuánto se habla en muchas oportunidades de ciertos comportamientos o palabras que quedan en lo discursivo y no en la práctica? Y una de ellas es federalismo. Y el federalismo en nuestro país, no sé si estará relacionado con la cultura o no, ahora lo vamos a hablar, está castigado, por lo pronto, desde hace bastante tiempo. Lucas Castro, gracias por haber venido. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, tu pensamiento vale, porque además sos una persona joven y que hablemos de algo que viene desde la creación de nuestra nación, diríamos, y que hoy sigamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, y tal vez sigamos hablando por mucho tiempo más de lo mismo. ¿Por qué? Y porque vos recién decías algo de si el federalismo es algo cultural o no. Como muchas de las cosas que nos pasan son a veces construcciones. Construcciones que no se pueden eliminar, ni modificar, ni cambiar de un día para otro. Que van a llevar necesariamente un tiempo, y cuando nosotros pensamos en cuál es nuestra lógica federal, cuál es nuestra lógica de pensar el país, seguramente no es la misma que teníamos en el 1800. Seguramente no es la misma que teníamos cuando se empezaban a poner las vías de los trenes. Pero sin embargo, mucho de eso que pasó en algún momento hoy se sigue manteniendo. Aunque intentemos discursivamente, como decías vos, cambiar las cosas. A veces cuesta un poco más que solamente decirlo. Y eso es algo que implica trabajo. Y a veces el trabajo es un esfuerzo demasiado grande. Demostrar en hechos que realmente pensamos que el interior deja de existir porque no hay un interior y un exterior, sino que somos un país realmente federal, en el cual no hay un centro neurálgico donde todo pasa ahí, es algo que hasta el día de la fecha todavía no hemos podido modificar, es una realidad. Ahora, es increíble, ¿no? Porque además hacemos, digo, en plural, con sentido de pertenencia, hacemos todo para seguir castigando el federalismo, porque después de la reforma del 94 Sí. se castigó más al interior, Sí. con menos representatividad, ¿no? Menos representatividad, con otras modificaciones, pero hay otra cosa además que a veces se dice, viste, que las leyes siempre llegan tarde, que hay algo que viene primero, algo así como las necesidades. Donde hay una necesidad es que se está vulnerando un derecho. Esas cosas a veces implican que las leyes vayan por un lado y los comportamientos de las personas vayan por otro. Nosotros, más allá de las modificaciones que hayamos tenido, buenas, malas, como las querramos calificar, hay algo en nuestra forma de pensarnos y de movernos, que esto también, como decís vos, la que tenemos todos. Yo nací en Cutralcó, Neuquén, y hoy estoy en Buenos Aires, capital federal. En esta situación seguramente hay muchísimos jóvenes, compañeros, compañeras, gente grande, que empieza a pensar que lo importante está allá, en ese punto. Por más que la representatividad cambie o vuelva a cambiar ahora con otra reforma, hay algo que es el caldo cultural, si se quiere, que nos hace leer la realidad de una forma. Entonces nosotros, nuestras prácticas siguen tendiendo a que yo me tengo que ir a estudiar, y me tengo que ir a estudiar a Capital Federal, porque allá está. Aunque empecemos a impulsar la creación de nuevas universidades por diferentes lugares, hay algo en el medio que no es tan sencillo de modificar, y es lo que tenemos como más adentro. Como esa cosa de ver siempre que la capital es el lugar donde están todas las luces y donde queremos llegar, donde están las grandes promesas, y pareciera que en el pueblo donde venimos esas promesas no existen tanto, son más difíciles de realizar. Entonces ahí es donde me parece que las leyes llegan a destiempo, van en una cuestión menos sincrónica. Están en una sincronía rara, distinta, donde sí, modificamos un montón de leyes, algunas para peor, otras para mejor, como crear nuevas universidades. Pero en el medio seguimos pensando que el conurbano profundo está allá a lo lejos, que el interior del país está allá a lo lejos, como si siempre estuviera lejos. Como si la persona que vive en el interior no pensara que el interior es otra cosa. Entonces tenemos como una visión estereotipada, podríamos decir, de lo que es el interior, o de lo que es el conurbano profundo, para hablar de algo más cerca, en lo que estamos acá más cerca. ¿Qué es el conurbano profundo? ¿El conurbano es parte del federalismo? ¿Salta es parte del federalismo? Porque más allá de eso, yo creo que otra cosa importante es marcar que los territorios tienen particularidades. Y esas particularidades nacen, se crean, se construyen y se modifican en esos territorios. Entonces seguramente lo que para vos y para mí hoy acá es el interior, para un compañero o una compañera en Santiago del Estero será otra cosa,
para un compañero en Salta será otra cosa. Seguro. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de pensar cómo nos comunicamos para que no demos por sentado que el interior es siempre lo mismo, que el interior está lejos y es donde, por ejemplo, las políticas públicas no llegan. Seguro. Ahora, fíjate vos, Lucas, ¿no? Cuando una nación reconoce su verdadera, valga esta casi redundancia, realidad, Sí. no tiene conflicto. Por ejemplo, Uruguay no es federal. No es federal. O sea, por eso tiene También las dimensiones. departamentos. Las dimensiones territoriales también afectan. Claro, pero es un país que no es federal, todo el mundo lo sabe. Bueno, ahora acá encima el federalismo se lo ataca porque se neutraliza el poder. Claro. Entonces, castigo al federalismo con la acumulación de poder y ahí decido yo hacer lo que quiero. Sí. Que es un problema cultural el nuestro, no es un problema de tiempo, porque esto viene desde hace muchos años. Sí, no es una cuestión, esto no es una cuestión de que No. en algún momento va a pasar. No, no, por supuesto. Viene atravesando el tiempo, sigue corriendo. Seguro. Pero tal vez otra cosa importante es los grupos concentrados de poder, el poder concentrado en un determinado lugar, es una problemática real, concreta y que hay que modificarla y que tenemos que trabajar para que eso cambie. Pero también es verdad que tenemos que trabajar para que cambie la distancia que separa lo que decimos de lo que hacemos. Eso yo creo que es mucho más importante. Me río por una definición que ahora la vamos a compartir. Me gustaría, pero eso es algo que nos puede servir para muchos órdenes además. Pensar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos desde un discurso, desde una obra pública, desde una concepción de Estado, desde una concepción de nación, hasta de cuando yo te digo que voy a hacer algo a vos y si lo hago o no lo hago. Porque ahí también es donde está un posicionamiento político. Y ese posicionamiento político es lo que uno tiene que hacerse cargo. Exactamente. O sea, te referías a esto, era lo que quería compartir, en lo que es la coherencia. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, estudié varios libros relacionados con la coherencia. Bueno, en síntesis, es relación entre lo que se dice, se hace y se piensa. Sí. Eso es simplemente la coherencia. ¿Y cuánto cuesta ponerla en práctica, no? Y lo que pasa es que es difícil también. Para mí todas las cosas se aprenden en algún momento. En algún momento todo lo que nosotros hacemos ahora lo aprendimos, lo mamamos, lo vimos. ¿Y por qué se tarda tanto, Lucas? Y a veces es... ¿Por qué se tarda tanto en términos de que este sea un país realmente federal? Claro, en aprender de los errores, digo. Porque hay aprendizajes para mí que son individuales. Yo aprendí a comer gracias a mi madre, lo cual no quiere decir que eso sea un aprendizaje individual. Yo necesité de otro para poder aprender eso. A mí me tuvieron que enseñar, más allá de un reflejo de succión, cómo se masticaba. No hay ejemplos. Claro. Exacto. Pero eso además es construir con otros. Yo el conocimiento lo tengo que construir con otros. Yo mi concepción de federalismo la tengo que construir con otros. Yo mi marco político, mis ideas, mi praxis, si se quiere, para interrelacionar teoría y práctica, la construyo con otros, para que tenga sentido. Seguro. Si no, volvemos a lo mismo. Acaparar poder, acaparar conocimiento, acaparar, no sé, cargos, porque yo la tengo muy clara, yo sé muy bien, porque soy muy coherente yo. Pero mi coherencia individual, ¿cómo hago para que se juegue en un ámbito grupal, comunitario, social? O para que realmente sirva de algo. Sino para qué nos sirve ser muy coherentes y estar solos. Porque uno puede ser muy coherente en una isla y decir, yo hoy hago fuego. Yo voy a aprender a hacer fuego. Estoy en una isla desierta, lo aprendo. Buenísimo, muy coherente. Pero en la sociedad, cuando vivimos con otros, la coherencia toma otras dimensiones y se mide de otra forma. Y si a mí mi madre, mi padre me enseñan que eso no lo tengo que tocar, ¿por qué no? Y bueno, yo me acostumbro al por qué no. No hay una explicación en la distancia Lógico. ahí. Entonces es más difícil. Creo que ahí en esos primeros lugares, esos grupos primarios, hay mucho de por qué entendemos el federalismo como lo entendemos, muchas otras cosas. Hoy hablamos del federalismo. El Estado, lo que entendemos por Estado, lo que entendemos por organización, lo que entendemos por lo bueno y lo malo. Eso lo aprendemos en esos grupos primarios. Y ese ahí es otro error, veces, Lucas, también, que lo noto, no sé si lo vas a compartir, pero ver al Estado como ajeno. sí. Y no se entiende que el Estado somos nosotros. O sea, cuando decimos el Estado perdió un juicio o el Estado hizo tal o cual cosa, somos nosotros el Estado. O si yo y soy no se lo ve así. O si yo soy un empleado estatal y, no sé, uso el teléfono a mansalva pensando que a mí no me afecta nada. Total, no, pero llama el mío, que está todo bien, es del Estado. Sí, pero el Estado Esas son somos concepciones nosotros. que, más allá de que sea un error o no, son concepciones políticas y uno tiene que hacerse cargo de lo que piensa, de lo que dice y lo que hace. Entonces, si pensamos que el Estado es la gestión,
Vamos a pensar que el Estado hoy en la ciudad de Buenos Aires es Macri, que el Estado hoy a nivel nacional es Cristina Kirchner. Ahora, si nosotros pensamos que el Estado somos todos, nosotros pensamos que también el Estado somos nosotros. Que el Estado no es solamente la gestión de los recursos estatales, la gestión de las políticas públicas, sino que el Estado es algo más que trasciende eso. Entonces podemos detentar de otra forma. Entonces yo puedo pedir, junto a los compañeros, que existan medidas acorde a nuestras demandas, porque somos parte del Estado. Por ejemplo, compañeros municipales que están pensando, como parte del Estado, en decir cosas y hacer cosas. Y en eso hay millones de ejemplos. Una organización comunitaria, una organización de base territorial, que dice, nosotros necesitamos construir algo y tenemos que reclamar para hacerlo. Pero ¿cómo hacemos? No podemos quedarnos solamente en el reclamo. Entonces ahí se genera la organización comunitaria, en el mejor de los casos. En el peor, entra un puntero, entra alguien a romperlo o a construir, pero te lo bajo. En el mejor de los casos, se genera la organización en la cual los compañeros dicen, pero esto lo merecemos, lo necesitamos, es un derecho. Y como parte del Estado podemos exigirlo. No es algo que nos tienen que regalar. Es un derecho y como parte del Estado, porque somos ciudadanos y porque tenemos una concepción política. Soberanos somos. Soberanos. La Constitución Nacional. ¿Sí? Y porque nos hacemos cargo de nuestro posicionamiento político que dice que el Estado somos todos, que no es la gestión, vamos a detentarlo. Vamos a ir a llevar a la mesa de discusión nuestras discusiones. Y las vamos a discutir. Podemos equivocarnos, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, seguro. Pero no podemos negar la discusión. Seguro. Eso es una realidad. Seguro. Porque si no, no queremos escuchar, no queremos hablar. Y ahí es donde entra en duda y la distancia entre lo que uno dice y hace, cuando uno la pronuncia explícitamente, uno es preso de sus palabras también. Después hay que mostrarlo. ¿Qué edad tenés, Lucas? 29 años. Pues es que la verdad que me gustó hablar de todo esto con vos, una persona joven, no todo es lo mismo. No todo es lo dicen mismo. Los sociólogos. Sí, no todo es bueno, lo mismo. este es un caso, lo digo con afecto realmente, y que personas jóvenes piensen de esta manera, problemas tan arraigados en nuestra sociedad que habría que superar, siglo XXI, ¿no? Sí. Parece mentira e increíble en el siglo XXI estar hablando de estos temas, ¿no? Para mí un placer, pero sobre todo marcar que podemos pensar mucho, pero hay que hacer también. Hay que hacer. Porque si no hacemos, y las palabras se van. Exactamente. Se van. Quedan los y el tema es que tenemos que dejar un saldo también para los que vienen o los que estamos. Pero hay que hacer. Gracias, Lucas. Un placer, gracias a usted. Pausa.